¿Alguna vez has tenido la sensación de que tu vida funciona en piloto automático? Sabes cómo es. Te despiertas y el camino que tus pies hacen de la cama al baño ya es conocido. El café tiene el mismo sabor de siempre. El trayecto al trabajo es una memoria muscular. Ni siquiera prestas atención a las calles. El día pasa en un borrón de tareas, correos y reuniones. Y por la noche, te sientas en el mismo lugar en el sofá para ver un episodio más de una serie que ya ni sabes si te está gustando, mientras tu pulgar desliza una pantalla infinita, por puro reflejo. Y entonces en el silencio, cuando la pantalla se apaga, llega esa sensación, una opresión en el pecho, un pensamiento que intentas alejar. ¿Esto es todo? ¿Mi vida es esto? Te esfuerzas, trabajas, cumples con tus obligaciones. Pero el sentimiento de estancamiento, de estar corriendo en una cinta, es real. Estás cansado, pero no sabes decir de qué. Esa sensación no es un defecto tuyo, no es pereza, no es falta de ambición. Síntoma. El síntoma de que has caído en una trampa mental invisible, una trampa que fue montada para mantenerte a salvo, pero que, en el proceso, te impide crecer y sentirte verdaderamente vivo. En esta conversación, vamos a encender una luz y a exponer los mecanismos de esta trampa. Te voy a mostrar por qué te sientes así y cuál es el primer y más importante paso para empezar a liberarte. Al final de nuestro viaje, entenderás que no estás condenado a vivir en piloto automático. Entenderás que tienes, en tus manos, el poder de tomar el control de los mandos en cualquier momento. Pero este es un viaje de autoexploración que puede ser solitario. Si estás cansado de ser un pasajero en tu propia vida y estás listo para aprender a pilotar, te invito a suscribirte al canal ahora. Piensa en esto como tu primer día en la escuela de pilotos, tu compromiso de aprender a dibujar tu propio camino en el cielo. Únete a nuestra tripulación. Para entender la trampa, necesitamos volver al principio. Cuando nacemos, somos entregados al mundo sin un manual de instrucciones, y para sobrevivir y ser aceptados, hacemos lo que todo niño hace: copiamos. Imagina que la vida es como aprender a cocinar. Al principio, no sabes nada. Entonces, tus padres y la sociedad te entregan una receta de pastel. Es una receta segura, probada y aprobada por generaciones. Dice, usa estos ingredientes, estudia, consigue un buen empleo, mezcla en este orden, cásate, ten hijos, compra una y hornea por esta cantidad de tiempo. Trabaja durante 40 años. Y tú, un buen aprendiz, sigues la receta al pie de la letra. Te conviertes en un maestro en hacer ese pastel. Tus amigos y tu familia lo prueban y dicen, ¡qué pastel delicioso! Eres un éxito y te sientes bien. Recibes la aprobación, el cariño, te sientes seguro, tienes una habilidad, hacer el pastel de la sociedad. Y durante muchos años, eso es suficiente. Abres tu pastelería, vendes el mismo pastel todos los días y todos parecen felices. Esta es la primera etapa de la vida, donde la mayoría de nosotros vive por mucho tiempo. Es la etapa del imitador, donde nuestro valor se mide por nuestra capacidad de seguir la receta de los otros. No hay nada de malo en esto. Es una etapa necesaria. Nos enseña la base, nos da una estructura, nos permite funcionar en el mundo. El problema, la trampa, es cuando empiezas a sentir que el pastel, por más que todos lo elogien, ya no tiene el mismo sabor para ti. Un día, pruebas un dulce diferente, hecho por un pastelero de otra ciudad, un dulce con una especia extraña, una textura que nunca habías sentido, y aquello te despierta. Vuelves a tu pastelería, miras tu pastel perfecto y predecible, y por primera vez sientes que falta algo. Falta tu toque, falta tu alma. Es en ese momento que la pregunta silenciosa surge en medio de la noche. Soy un buen pastelero, pero ¿soy solo un pastelero de un solo pastel? ¿Un pastel que ni siquiera yo creé? ¿Y si quisiera añadir un ingrediente diferente? ¿Y si quisiera intentar hacer una tarta? Te das cuenta de que has pasado la vida entera perfeccionando una copia. Y la seguridad de tu exitosa pastelería de repente empieza a parecerse a las paredes de una prisión confortable. La receta, que antes era tu guía, ahora es tu límite. Estás estancado, atrapado en el éxito de la imitación. Es aquí donde empieza el dolor. El dolor de saber que existe un universo de sabores que nunca te permitiste explorar por miedo a estropear la receta que siempre funcionó.
Es el miedo de que, si intentas crear algo tuyo, a nadie le guste. Es el miedo de que, sin la receta, descubras que, en realidad, no sabes cocinar nada. Y ese es el corazón de la primera trampa mental, la trampa de la aprobación. Nos quedamos atrapados en la etapa del imitador, porque el calor de los aplausos de los otros es más cómodo que el frío de la incertidumbre de seguir nuestro propio camino. La salida de esta trampa exige un acto de valentía que parece pequeño, pero que es monumental. Exige que tú, después de cerrar tu pastelería por la noche, cojas una hoja de papel en blanco, un libro de recetas vacío, y tengas la audacia de escribir el título de una receta que sea solo tuya, aunque todavía no sepas ninguno de los ingredientes. Es el primer paso para dejar de ser un imitador y convertirte en un creador. Es el acto que te lanza, de cabeza, a la siguiente y más caótica etapa del viaje que exploraremos a continuación. Es el primer acto de valentía que te lanza fuera de la comodidad del valle, directamente al corazón del segundo y más caótico reino de nuestro viaje. En el momento en que te enfrentas a la página en blanco de tu propia receta, dejas atrás la seguridad de la pastelería que conocías. La puerta se cierra a tus espaldas y el sonido familiar de los ecos y los aplausos desaparece. Frente a ti no hay un sendero, sino un portal que se abre a un lugar del que solo habías oído hablar en leyendas. La cocina experimental de la vida, la etapa del explorador. El primer paso dentro de este nuevo reino es un shock sensorial. Es como salir de una habitación silenciosa y con aire acondicionado para entrar en medio de un mercado callejero en un país exótico. El aire es denso, lleno de olores que no puedes nombrar, especias dulces, hierbas amargas, el aroma de comidas que nunca has probado. El sonido es una cacofonía de voces, de músicas, de herramientas desconocidas. Es abrumador y es la sensación más viva que has tenido jamás. La primera emoción no es miedo, es euforia. Una euforia vertiginosa de pura y absoluta libertad. Ya no hay receta, ya no hay reglas, ya no hay un maestro diciéndote qué hacer. Miras tus manos y te das cuenta de que, por primera vez en la vida, son verdaderamente tuyas. Y entonces, empiezas a correr. Es una fase de fiebre, una búsqueda hambrienta de todo lo que es nuevo. Te conviertes en un coleccionista de ingredientes. En una semana, te declaras un maestro de la fermentación natural con frascos de vidrio burbujeando por toda la casa. A la siguiente, un experto en cocina molecular con un soplete en una mano y un sifón en la otra. No solo quieres cocinar, quieres absorber el universo entero de una sola vez. En términos de vida, es ese periodo en el que tu habitación se llena de libros sobre budismo, estoicismo, física cuántica y marketing digital, todos leídos a medias. Es cuando tu lista de reproducción de música cambia radicalmente cada semana. Es cuando te inscribes en una clase de salsa el lunes, en un curso de cerámica el miércoles y en una conferencia sobre inversiones el sábado. Vistes identidades como quien se cambia de ropa. Hoy, el artista torturado que solo viste de negro. Mañana, el emprendedor optimista que se despierta a las 5 de la mañana. Después, el nómada digital que cree que todo lo que necesita cabe en una mochila. No estás siendo falso, estás experimentando. Estás probándote cada una de esas ropas para descubrir cuál no pica, cuál te permite moverte con más libertad, cuál se parece, aunque solo sea un poco, a tu propia piel. Es un período de acción masiva, pero sin un objetivo definido. El objetivo no es llegar a un destino, sino explorar la mayor cantidad de territorio posible. Viajas sin rumbo, te enamoras de ideas y de personas con una intensidad abrumadora. Te permites cometer errores, muchos errores. Intentas crear platos que son una aberración, que mezclan ingredientes que no deberían mezclarse. Quemas el arroz, sirves postres salados. Intentas seguir tu corazón y acabas perdiéndote en el bosque de sentimientos contradictorios. Y cada error, cada plato que va a la basura, cada corazón roto, cada proyecto abandonado, es una anotación crucial en tu libro de recetas en blanco. Estás aprendiendo, de la forma más difícil y más eficaz, lo que no funciona. Estás descubriendo todos los caminos que no son el tuyo. Cada esto no soy yo, cada odio el sabor de esto, es una brújula que
Negativamente, empieza a apuntar hacia un norte que aún no puedes ver. Esta fase es vital, es ruidosa, es agotadora y es absolutamente necesaria. Nadie se convierte en un gran chef sin antes haber probado de todo, desde la pimienta más picante hasta la miel más dulce. Nadie construye una vida auténtica sin antes haber experimentado y descartado muchas vidas que no eran suyas. Estás recolectando los datos brutos de tu propia alma. El peligro es que la fiebre de la novedad es adictiva. La descarga de dopamina de cada nueva experiencia, de cada nuevo comienzo, puede convertirse en una droga. Y el explorador puede enamorarse tanto de la exploración que se olvida de que el objetivo de explorar es un día encontrar un lugar al que llamar hogar. Puede convertirse en un turista perpetuo, un eterno aprendiz, un coleccionista de inicios que nunca experimenta la profunda satisfacción de un final. Y es ahí donde la trampa de este segundo reino comienza a revelarse. Puede convertirse en un turista perpetuo, un eterno aprendiz, un coleccionista de inicios que nunca experimenta la profunda satisfacción de un final. Y es ahí donde la trampa de este segundo reino comienza a revelarse, no con un ruido, sino con un silencio incómodo que crece por dentro. Al principio no te das cuenta. Estás en el apogeo de tu fase de explorador. Te has vuelto técnicamente brillante. En tu cocina experimental, eres un científico loco, un genio de la innovación. Has aprendido a hacer espumas, a deconstruir clásicos, a usar el nitrógeno líquido como si fuera agua. Dominas las técnicas que los otros solo leen. Tus amigos miran tus creaciones con una mezcla de admiración y confusión. Eres el vanguardista, el impredecible, aquel que nunca se repite, y tu ego se alimenta de ese título. Te enorgulleces de no tener un plato principal, de no tener un estilo definido. Tu estilo es la ausencia de estilo. Tu única regla es que no hay reglas. Y entonces, en una noche como cualquier otra, decides crear tu obra maestra. El plato que contendrá todo lo que has aprendido. Pasas horas en tu laboratorio. Es una operación quirúrgica. Usas pinzas para posicionar microhierbas. Controlas la temperatura del agua con un termocirculador con la precisión de 1/10 de grado. Creas esferas que explotan en la boca, polvos que saben a otra cosa, aires que llevan un perfume lejano. Es una pieza de arquitectura en el plato. Es complejo, es inteligente, es una demostración de pura habilidad técnica. Pones el plato en una mesa perfectamente arreglada. La iluminación es dramática. Estás solo. El silencio en tu casa es absoluto. Es el momento del triunfo. Coges el tenedor, tomas un trozo de cada uno de los 17 elementos del plato y te lo llevas a la boca. Y nada. Tus sentidos registran todo, lo crujiente, lo suave, lo ácido, lo dulce, lo caliente, lo frío. Tu mente analítica aplaude la complejidad, la audacia. ¡Qué genial!, una parte de ti piensa, pero tu alma no siente absolutamente nada. El plato no tiene calor, no tiene consuelo, no tiene historia. Es un conjunto de técnicas brillantes pero sin un corazón. Es un cuerpo perfectamente esculpido, pero sin vida, y te recuestas en la silla y miras ese plato intacto, y por primera vez, la pregunta que antes era un susurro, ahora grita en el silencio ensordecedor de tu apartamento. ¿Para quién estoy cocinando? ¿Qué estoy intentando demostrar? Después de toda esta libertad, de toda esta búsqueda, ¿por qué me siento más vacío que nunca? Es en ese momento que la trampa se revela. Has caído en la trampa de la libertad infinita. La libertad, que era tu mayor objetivo, se ha convertido en tu mayor prisión. El exceso de opciones no te liberó, te paralizó. Piensa en tu vida real. Piensa en la noche del viernes, cuando pasas 2 horas navegando por el catálogo infinito de Netflix, paralizado por tantas opciones, y acabas sin ver nada, yéndote a dormir frustrado. Piensa en los 15 hobbies que empezaste en los últimos 2 años y abandonaste después de 3 semanas. Piensa en las decenas de conversaciones superficiales en aplicaciones de citas, saltando de una a otra, con la esperanza de encontrar a la persona perfecta, sin nunca darte la oportunidad de profundizar de verdad con alguien real e imperfecto. Eso es la trampa de la libertad infinita en acción. Tu cerebro
Cuando se enfrenta a muchas opciones que parecen tener el mismo valor, entra en un estado de fatiga de decisión. El esfuerzo para analizar y elegir es tan grande que opta por la inercia, o te incentiva a dar solo un pequeño mordisco a cada opción para obtener la descarga de dopamina de la novedad, sin nunca comprometerte con la comida entera. Tú, el explorador, te conviertes en un experto en primeras citas con la vida, pero nunca llegas a la boda. Tienes un pasaporte lleno de sellos, pero no tienes un hogar. Tienes una cocina llena de los ingredientes más exóticos del mundo, pero has olvidado cómo se hace el simple y reconfortante plato de arroz y frijoles que tu madre te preparaba. El vacío que sientes no es falta de experiencias, es exceso de experiencias sin significado. Es la resaca de la libertad sin propósito. Y es en ese punto bajo, en esa crisis existencial del explorador, que un nuevo hambre comienza a surgir. Un hambre que no es de novedad, sino de profundidad. Te levantas de tu mesa abundante y vacía y vas a la ventana. Miras hacia afuera, más allá de tu cocina caótica y ruidosa, y ves, a lo lejos, en la cima de una colina, algo que ya habías visto antes, pero que nunca habías realmente observado. No es un restaurante moderno y llamativo, es una pequeña casa de piedra, antigua y humilde. Una única chimenea suelta un hilo de humo en el cielo nocturno. La luz que sale de la ventana no es blanca y quirúrgica como la tuya. Es amarilla, cálida, acogedora. Descubres que ese lugar es legendario en la región. Es famoso por servir, desde hace 50 años, la misma única cosa. Un pan perfecto, hecho con la misma receta, perfeccionado hasta el agotamiento por 3 generaciones de la misma familia. No tienen un menú con 20 opciones. Tienen una, y la gente viaja durante horas para probarla, y al mirar esa luz solitaria en la colina, sientes un deseo que te asusta. Por primera vez en años, no sientes las ganas de descubrir un nuevo ingrediente. Sientes el deseo abrumador de dominar una única receta. Te cansas de ser un generalista de la novedad y sientes la llamada para convertirte en un maestro de la profundidad. Aquella pequeña casa en la colina, con su dedicación singular y su enfoque obstinado, se convierte en tu horizonte mental, en la montaña del propósito. Este es el tercer y más exigente reino del viaje, y la entrada a él no es una celebración, es un funeral. Antes de empezar la escalada, necesitas despedirte. Vuelves a tu cocina experimental, ese laboratorio caótico y brillante que un día representó tu libertad. Y, con una calma que no sentías desde hace mucho tiempo, empiezas a desmontarla. Limpias el sifón por última vez y lo guardas en la caja. Donas el soplete a un joven chef que aún tiene el brillo de la exploración en los ojos. Vacías los frascos de especias raras, cuyo olor ahora te parece simplemente ruido. Cada objeto que guardas, cada ingrediente que descartas, es un no a una versión de ti que podría haber sido. Un no al chef de cocina molecular, al maestro de la fermentación, al experto en cocina exótica. Y cada no duele. Es el luto por futuros posibles, pero al mismo tiempo, cada no es un alivio. Es el peso que se va de tu espalda. Es tu energía, antes esparcida en 1000 direcciones, comenzando a unificarse, a concentrarse en un único punto. Es el arte de decir 1000 noes para un único y resonante sí. Con tu cocina, ahora limpia, casi monástica, conteniendo solo harina, agua, sal y levadura, la escalada de la montaña del propósito comienza. Y el primer tramo de la subida es el más engañoso, porque no es empinado, es aburrido. Eres tú, día tras día, intentando hacer el pan perfecto y fallando miserablemente. Un día la masa no sube, al otro la corteza se quema, al tercero la miga queda pesada, cruda. No hay aplausos, no hay novedad, solo estás tú, el olor a harina y la repetición exhaustiva de los mismos movimientos. Tu mente, adicta a la dopamina del bosque,
grita en protesta. «Esto es aburrido», dice. «¿Recuerdas lo divertido que era experimentar? Volvamos. A nadie le importa este pan». Y esa es la primera gran prueba de la montaña, la capacidad de soportar el aburrimiento de la repetición en nombre de la maestría. Es donde la mayoría de los exploradores se rinde y vuelve a la distracción segura del bosque. Pero tú persistes, aprendes a encontrar la belleza en la repetición, empiezas a notar los matices que antes ignorabas, la temperatura del agua, la humedad del aire, la forma en que amasas la masa. Lo que era aburrimiento empieza a transformarse en meditación. Continúas subiendo y entonces el terreno se vuelve más empinado. Empiezas a tener algo de éxito. Tu pan ya es bueno, quizás el mejor de tu antigua ciudad, y es aquí donde la montaña te presenta su segunda prueba, las tentaciones. Un viejo amigo del bosque aparece y te dice: «Tu pan es increíble, pero ¿imaginas si le añadieras pepitas de chocolate o queso? Vamos a crear una línea de panes exóticos. Podemos hacernos ricos». Es un sendero lateral, atractivo, que promete un resultado más rápido. No decir a esa oportunidad, para mantenerte fiel a la búsqueda de la pureza del pan simple, exige una fuerza de voluntad inmensa. Otro proponente llega y dice: «Eres el mejor panadero que conozco. ¿Por qué no abres una escuela? Puedes enseñar a otros a hacer lo que tú haces, en lugar de quedarte amasando masa todo el día». Es una oferta que masajea el ego. Es la oportunidad de ser el maestro, sin necesidad de hacer más el trabajo duro del día a día, y decir no a eso, a la gloria del título. En 1900, nombre de la devoción silenciosa al oficio, es una de las decisiones más difíciles del viaje. La escalada de la montaña del propósito es una larga serie de noes a todo lo que no es la montaña. Tu vida se vuelve más pequeña, pero infinitamente más profunda. Tus relaciones se consolidan, tu energía se enfoca, te conviertes en un maestro. Tu pan es considerado una obra de arte. La gente viene de lejos para probarlo. Has llegado a una meseta de excelencia, y es aquí, en el éxito, donde la montaña revela su trampa más peligrosa, la trampa del mártir. Te has enamorado tanto de la escalada, de la disciplina, del sacrificio, que eso se ha convertido en tu nueva identidad. Eres el panadero, eres el maestro, y esa identidad, que un día fue tu liberación, ahora se convierte en tu nueva prisión. Te vuelves rígido, intolerante con los errores de tus aprendices. Dejas de experimentar, por miedo a producir un pan que sea menos que perfecto y que manche tu reputación. La alegría del proceso desaparece, y solo queda el peso del mantenimiento de tu estatus. Te conviertes en un guardián de tu propio museo. Pasas los días puliendo tus logros pasados, con miedo de que pierdan el brillo. La escalada, que era sobre crecimiento, se convierte en no caer. El amor por el oficio se transforma en el miedo a no ser más el mejor. Y continúas subiendo por pura inercia, incluso cuando tu corazón ya no está en ello. Te has convertido en un mártir de tu propia montaña, sacrificando tu alegría de vivir en el altar de tu propia excelencia. Es un lugar de gran soledad, un éxito que tiene el sabor amargo de la ceniza. Y miras la cima de la montaña que parecía tan cerca y te das cuenta de que, de alguna forma, parece estar más distante que nunca. Has dominado la receta, pero ¿a qué costo? Y esa pregunta dolorosa es lo que te prepara para el último y más profundo reino del viaje. Y así subes. Día tras día, año tras año, tu vida se convierte en un testamento a la disciplina y al enfoque. Tu pastelería, antes un lugar de imitación, ahora es un templo dedicado a la perfección de un único oficio. Tu pan es legendario. La gente viaja desde lejos, no solo para probarlo, sino para ser testigo de tu devoción. Te has convertido en el maestro panadero. Has llegado a la meseta de la excelencia con la que tanto soñaste cuando estabas perdido en el bosque. Desde fuera, tu vida parece la imagen del éxito. Es organizada, es productiva, es admirada, pero por dentro, algo empieza a corroer. La alegría de la escalada, la emoción del descubrimiento, ha dado paso a algo más pesado, la carga del mantenimiento. Tu cocina, antes un lugar de meditación, ahora es una fortaleza que necesitas defender. Cada hornada de pan
ya no es una oportunidad de crear, sino una prueba que no puedes fallar. Mides la temperatura, pesas la harina, amasas la masa con la precisión de un cirujano, pero la alegría se ha ido. Ahora solo hay miedo. El miedo a un único pan imperfecto que pueda manchar tu reputación. El miedo a que un día alguien lo pruebe y diga, no era para tanto. Tu éxito ha construido una nueva prisión a tu alrededor, una prisión hecha de expectativas, las tuyas y las de los demás. Tu identidad, que un día fue la de un explorador libre, ahora está fusionada con la de el maestro. Y esta nueva identidad es terriblemente frágil. Miras a tus aprendices, jóvenes llenos del fuego de la exploración que un día fue tuyo, y no los ves con generosidad, sino con impaciencia. Su error te irrita, no porque retrasa la producción, sino porque te recuerda una imperfección que ya no puedes tolerar en ti mismo. Tu oficio, que fue tu liberación, se ha convertido en tu tiranía, y entonces, en un día común, un fantasma de tu pasado entra por la puerta de tu pastelería. Es un viejo amigo de la época del bosque salvaje. Está diferente, quizás con algunas cicatrices más, pero sus ojos todavía tienen ese brillo caótico y curioso del explorador. Te abraza, ríe a carcajadas y te cuenta sobre sus últimas aventuras, sobre los ingredientes extraños que descubrió, sobre los platos que salieron mal pero que le hicieron reír durante horas. Tú lo sirves, con un orgullo silencioso, tu pan perfecto, la corteza crujiente, la miga aireada, el sabor complejo. Tu amigo lo prueba, cierra los ojos, mastica lentamente, y entonces dice las palabras que, sin que él lo sepa, son la llave que empieza a girar en la cerradura de tu prisión. Es el mejor pan que he comido en mi vida, dice, con sinceridad. Técnicamente, es perfecto, impecable. Hace una pausa. Pero, ¿sabes de qué me he acordado ahora? De aquella noche, en el bosque, cuando intentamos hacer pan en una hoguera. Quemamos la corteza, la miga quedó cruda y sabía a humo. Fue el peor pan del mundo, pero nos reímos tanto que nos dolió la barriga. Aquel pan sabía más a felicidad, y se ríe de nuevo, perdido en el recuerdo. Pero tú no te ríes. Su palabra, felicidad, resuena en tu cocina silenciosa y estéril. Él se va, dejándote solo con tu pan perfecto, y un vacío que no sentías desde los tiempos del bosque. Te acercas a una encimera de acero inoxidable, tan pulida que parece un espejo, y te enfrentas a tu reflejo. No ves al joven explorador, ves al maestro. Ves el peso en tus hombros, la rigidez en tu postura, la ausencia de brillo en tus ojos. Has alcanzado el éxito que el mundo aplaude. Te has convertido en el mejor en una cosa. Has escalado tu montaña y nunca te habías sentido tan solo, tan prisionero. Te das cuenta de la trampa final del mártir. Al sacrificarte por tu arte, por tu misión, acabaste sacrificando tu propia humanidad. La búsqueda de la perfección te robó la alegría de la imperfección. El enfoque absoluto te robó la capacidad de conectar con el caos delicioso de la vida. Y mirando tu reflejo en ese acero frío, te haces la pregunta más aterradora de todas. ¿Me he convertido en el maestro que soñaba ser? Entonces, ¿por qué nunca me he sentido tan infeliz? Si la cima de la montaña es esta, ¿qué hay más allá? Esa pregunta dolorosa es lo que te prepara para el último y más profundo reino del viaje. Un reino que no es sobre hacer, sino sobre ser. Me he convertido en el maestro que soñaba ser. Entonces, ¿por qué nunca me he sentido tan infeliz? Si la cima de la montaña es esta, ¿qué hay más allá? La respuesta a esa pregunta no está en construir más alto, no está en encontrar una nueva montaña que escalar. La respuesta está en mirar en una dirección diferente, no hacia arriba, sino hacia afuera y hacia adentro. Es el momento en que el viaje deja de ser sobre conquistar el mundo y pasa a ser sobre entender tu lugar en él. Bienvenido al último reino, el más sereno y más profundo de todos, la etapa del mortal. Al llegar a la cima de tu montaña, después de una vida de enfoque y sacrificio, la primera sensación es de vértigo, el aire es enrarecido y el silencio es absoluto. Por primera vez, no tienes un próximo paso obvio, la escalada. La búsqueda incesante de más, que fue el motor de tu vida durante tanto tiempo, ha terminado. Y en ese silencio, en ese vacío,
El miedo más fundamental de todos emerge de las sombras, el miedo a tu propia mortalidad. Miras tu pan perfecto, tu obra maestra, y un pensamiento frío te golpea. Un día ya no estaré aquí para hacerlo. Mi nombre será olvidado, mi oficio morirá conmigo. El ego, que se alimentó de la identidad del maestro, entra en pánico. Ve el fin no como una conclusión natural, sino como una aniquilación. Muchos, al llegar aquí, reaccionan con desesperación. Intentan construir un monumento a sí mismos en la cima de la montaña, una estatua de oro de su propio éxito, para que nadie se olvide de ellos. Otros intentan frenéticamente encontrar una nueva montaña, más pequeña y menos significativa, solo para sentir de nuevo la adrenalina de la escalada. Se niegan a aceptar que esta fase del juego ha terminado. Pero el jugador más sabio entiende que este no es el fin del juego, es el comienzo de uno nuevo, con reglas completamente diferentes. Deja de mirarse los propios pies, su propia montaña, y por primera vez, levanta la cabeza y mira el paisaje completo. Y lo que ve, lo vuelve humilde. Ve cientos de otras montañas, cada una con su propio escalador. Ve el vasto y caótico bosque de las posibilidades, lleno de jóvenes exploradores cometiendo los mismos errores que él cometió un día. Y más a lo lejos, logra ver las luces seguras del Valle de los Secos, de donde partió hace tanto tiempo. Ve por primera vez el mapa completo. Y con esta nueva perspectiva, una nueva misión nace en su corazón. Una misión que no es sobre hacer, sino sobre ser. El enfoque ya no es subir, sino brillar. Desde la cima de su montaña, entiende que puede convertirse en un faro. Su luz no está hecha de arrogancia, de yo sé más que tú. Su luz está hecha de la historia de sus propias cicatrices. La luz que emite es el recuerdo del dolor de sentirse un impostor en el valle, el recuerdo de la confusión de estar perdido en el bosque y el recuerdo de la disciplina que fue necesaria para escalar la montaña. Su misión cambia de proteger su receta perfecta a enseñar a los otros a encontrar sus propios ingredientes. Y entonces sucede la transformación final. El aprendiz, aquel mismo que antes te irritaba con sus errores, entra en tu cocina con un pan quemado y deforme. El tú del pasado, el mártir, lo habría criticado, lo habría corregido con dureza. Pero el tú de ahora, el mortal, mira el pan quemado y sonríe, porque no ve un error, ve un intento, ve valentía, y en lugar de dar la respuesta hace una pregunta. Interesante, ¿qué crees que has aprendido con esto? Ya no transmite su técnica, transmite su sabiduría. Deja de crear panes perfectos y empieza a crear panaderos independientes. Entiende que su legado no está en la perfección de su obra, sino en la capacidad de inspirar el viaje en los otros. Ya no necesita ser el protagonista de la historia, porque se ha convertido en el mentor del héroe. Esta transición entre los reinos, del imitador al explorador, del explorador al mártir y del mártir al mortal, raramente es suave. Muchas veces es iniciada por un terremoto personal, una pérdida, una crisis, una enfermedad, un dolor profundo que rompe tu mapa actual y te obliga a buscar uno nuevo. Cada nueva fase exige un funeral. Es necesario aceptar que una parte de ti necesita morir para que la siguiente pueda nacer. El imitador necesita dejar la comodidad de la aprobación. El explorador necesita dejar la ilusión de la libertad infinita. El mártir necesita dejar el apego a sus logros. Y el mortal necesita dejar el miedo a ser olvidado. ¿Y tú? Mirando el gran mapa de tu vida, ¿cuál es el primer paso que puedes dar hoy para honrar la etapa en la que estás y, al mismo tiempo, prepararte para la siguiente? No tiene que ser un paso de gigante, solo un pequeño acto de conciencia. Compártelo en los comentarios. Entonces, si te sientes atrapado, la pregunta nunca es ¿qué hay de malo en mí? La pregunta es
¿Qué mapa estoy usando? ¿Y para qué territorio fue hecho? Reconocer el reino en el que te encuentras es lo que te da el poder de, conscientemente, dar el primer paso hacia el siguiente. La vida no se trata de llegar a un destino final y construir un campamento. Se trata de tener el coraje de continuar el viaje, cambiando de mapa cuantas veces sea necesario, hasta el día en que tú mismo te conviertas en parte del paisaje. Una luz guía para los que vienen después. Si esta conversación te ayudó a ver tu propio mapa con un poco más de claridad, deja tu like. Es un gesto que ayuda a iluminar el camino para otros viajeros que puedan estar sintiéndose perdidos. El aprendizaje es un juego infinito, y la siguiente fase de tu viaje, el próximo desafío, te está esperando en este video que aparece en la pantalla.